aprobar el partido porque el partido reclama para el pueblo de España el sistema político, leyes electorales, leyes de los cantones, que es el caso de la comunidad autónoma, y la ley suprema de todas las leyes de todas, que es la Constitución, que nos aporta muchas garantías para eliminar los problemas que tenemos y sufrimos gravemente todos los días y meses todos los españoles e hijos, nietos, jóvenes y familiares, trabajadores, funcionarios honrados, pensionistas, empresarios autónomos y profesionales liberales de todos los niveles y sectores de la clase humilde honrada, no corrupta y no politizada. Porque podremos votar, modificar, anular todo tipo de leyes que nos perjudican y aprobar todo tipo de leyes que nos benefician. Los 8.132 pueblos y ciudades de toda España. Porque en España los corruptos están provocando con su gravísima corrupción política, pérdida y déficit público muy grave todos los meses en todos los sectores públicos, sectores privados, parados de larga duración de 18 hasta 25 años seguidos y que hay más de 5 millones y medio de españoles nativos y sus hijos y 3 millones de españoles, casi la mayoría jóvenes que se han tenido que ir a otros países, y los políticos corruptos, ladrones criminales, todavía permitiendo y nacionalizando y dando permisos de trabajo a inmigrantes. Y encima roban el empleo para regalárselo a inmigrantes ilegales y su corrupción a nacionalizados para mantener su negocio político corrupto de deudas públicas y el pago de intereses todos los meses. Durante siglos, para más de 300 a 400 años. Consecuencia provocan subidas de impuestos abusivos y graves e inflación grave todos los meses. Consecuencia provocan todos los meses bajadas graves de los salarios, pensiones, poder adquisitivo, valor monetario del dinero que cobramos y tenemos ahorrado todos los meses. Es igual que aquí dicen que los españoles no quieren trabajar. Pues no, pues igual que te gastas del pueblo y le robas al pueblo miles de millones de euros para dárselo a los médicos, a los medios de comunicación corruptos y periodistas corruptos para fomentar a la fuerza todos los días políticas que no valen para nada, incluso para arruinarnos y robarnos, pues hay que fomentar las ventajas que tienen trabajar para que aquellos españoles que no quieren trabajar, pues trabajen, ¿vale? Porque hay muchos españoles que no quieren trabajar, entonces, bueno, pues hay que fomentar las ventajas que tiene trabajar, pero lo que no se puede hacer para mantener su negocio político corrupto es meter inmigrantes, porque eso nos está llevando a la quiebra total del país. Cuando los bancos nos cierren el grifo, que ya está previsto, que nos van a cerrar el grifo a corto plazo, pues no vamos a poder pagar pensiones, no se va a poder pagar medicina, no se va a poder pagar servicios públicos fundamentales, no se va a poder pagar sanidad pública, no se va a poder pagar educación, ni concertado, ni nada de nada. Van a haber problemas para todo. Bajarán todavía más las pensiones, subirán más aún los impuestos y pues, entonces no tenemos que reclamar para que eso no suceda. Nacionalizado para mantener su negocio político corrupto de las deudas públicas y el pago de intereses todos los meses, durante siglos y para más de 300 o 400 años. En consecuencia provocan subidas de impuestos abusivos y graves e inflación grave todos los meses. En consecuencia, por eso cada vez que vamos a comprar, pues nos cuestan más los productos que compramos. ¿Por qué? Porque los productos suben, los impuestos, los servicios, la luz, todo lo que pagamos durante el mes, todos los productos, bienes y servicios que compramos, suben. Pero los salarios y pensiones no suben acorde, en las mismas proporciones. Sube por debajo, más de un 10% por debajo. Entonces, claro, al mes pues, no suben todos los precios, Por eso cada vez podemos comprar menos carne, menos pescado y menos productos más beneficiarios y tenemos que comprar otros que son más perjudiciales para la salud y provocan más enfermedades. Vale, en consecuencia provoca todos los meses bajadas graves de los salarios, pensiones, poder adquisitivo, valor monetario del dinero que cobramos y tenemos ahorrado todos los meses. Una persona que tiene 10.000 euros, por ejemplo, ahorrados a final de año, el día 31 de diciembre, por lo que compraba con 10.000 euros en enero, a día 31 de diciembre, cuando ha pasado todo el año, pues solamente puede comprar 9.000 euros, porque ha perdido durante un año aproximadamente el 10% de la pérdida de poder adquisitivo e inflación. Y millones de problemas graves que denuncia el pueblo, en algunos programas de periodistas honrados, pero redes sociales, algunos partidos políticos nuevos honrados, algunas asociaciones honradas, comidas de familiares, porque eso se comenta siempre entre los ciudadanos, por mucho que quieran censurar, todo se comenta. Familiares, estudiantes, los estudiantes están los pobres pues, agobiados sin tener estudiar y no ven futuro ninguno, jóvenes, trabajadores, funcionarios honrados, pensionistas, empresarios autónomos y profesionales liberales de todos los niveles y sectores. Por culpa en origen de la corrupción que provocan, organizan, planifican y desencadenan los corruptos, ladrones y criminales, presidentes, diputados, gobiernos, partidos políticos, políticas, directores de instituciones públicas, consejeros, alcaldes, concejales, sus asesores y sus cómplices, que deberían de denunciar la corrupción y no la denuncian, para no perder el salario de ricos y millonarios, a costa de arruinar al pueblo y endeudarlo, y que el pueblo, para que ellos cobren sus salarios de ricos, y se suban encima de provocar las deudas y los problemas y la bajada de salario y pensiones, a consecuencia de los subidas de impuestos, pues para ellos no pagar las mismas deudas que están provocando al pueblo, encima se suben el salario varias veces durante el año, como ya pasa en Madrid y en otras comunidades. En los 8.132 pueblos y ciudades de toda España, desde hace más de 50 años, porque claro, como llevamos arrastrando esto, pues llega la gota que colma el vaso, hasta que llegue la gota que colme el vaso y provoque una guerra civil, como ya hay expertos en criminología y en inmigración que lo están denunciando, porque las cosas tienen un límite, no se puede estar robando al pueblo de esta manera y que no haya consecuencias. Por tanto, es vital y fundamental que reclamemos y exijamos el sistema, leyes electorales y leyes de los cantones y la ley suprema de la Constitución de la democracia directa del país de Suiza, para que no dependamos al 100% de los corruptos ladrones
y criminales, presidentes, políticos, políticas y sus cómplices en los 8.132 pueblos y ciudades de toda España. Que no hay un rincón de España que no esté intoxicado por los políticos corruptos y sus cómplices. No hay una hectárea que no esté contaminada. Porque hasta la triste alcaldía que está por ahí, por donde Cristo te lleva sandalia, por ahí por el monte, por la sierra, pues ya sabes que ahí hay un político corrupto de los dos partidos mayoritarios, o de los otros catalanes, o de los vascos, o de los otros, para poder robarle al pueblo. Porque es que lo tienen dominado, porque es que son unos sanguinarios, corruptos, ladrones y criminales. Y, bueno, porque es vital y fundamental que reclamemos y exijamos el sistema del país, sistema político y el sistema en las instituciones públicas con las máximas garantías, como el que nos garantiza el sistema, leyes y constitución de la ley suprema del país de Suiza. Porque podemos votar las leyes nosotros para intervenir en el caso de que los políticos se vuelvan corruptos, ladrones o criminales o incompetentes, inútiles o improductivos. Porque no podemos depender, 39 millones y medio de españoles nativos hasta el año 2000, e hijos, nietos y jóvenes, familiares, funcionarios honrados, pensionistas, empresarios autónomos y profesionales liberales hasta el año 2000, españoles nativos e inmigrantes nacionalizados hasta el año 2000. Porque no podemos depender al 100% de los problemas, de las promesas políticas de unos cuantos presidentes, que son los que mandan, que luego le dicen al resto de diputados, concejales, consejeros lo que tienen que votar en la asamblea y lo que tienen que hacer en la institución. No podemos depender los españoles de organizaciones criminales como sentencian los tribunales, que son los partidos corruptos que están mandando y gobernando más de 50 años, que son los que provocan los problemas. En este caso, Partido Popular, Partido Socialista, ahora, como ya el colmo de los colmos, como si eran pocos y todavía con más gravedad, entran dos partidos más, que Podemos y Sumar, el Bildu, el otro, el de la moto, no salen partidos buenos. Partidos buenos están en la cola, no dejan que entren las instituciones. Por eso hay que votar a los partidos honrados, partidos nuevos honrados. No hay que votar a los partidos corruptos que destruyen y roban el dinero de los españoles, ¿vale? Que roban, malgastan y regalan para poder seguir robando con leyes anticonstitucionales e ilegales. Porque no podemos depender al 100% de las promesas políticas de unos cuantos presidentes, que son los que en realidad mandan y deciden dónde, cómo, cuándo y cuánto dinero se gastan del dinero del pueblo. Y aprueban las leyes ilegales y anticonstitucionales según sus intereses corruptos, ladrones y criminales, de los falsos y anti-españoles, presidentes, partidos, gobiernos, diputados, políticos, políticas, directores de instituciones públicas, consejeros, alcaldes, concejales, sus asesores y sus cómplices, que deciden nuestra vida, derechos, salarios, pensiones, ahorros, viviendas, coches y dónde, porque más del 90% depende de la política, Más del 90% de nuestro dinero, derechos, y nuestro futuro depende de la política. Nos guste o no nos guste, desgraciadamente, porque son ellos los que aprueban las leyes que nos condicionan. Y deciden nuestra vida, derechos, salarios, pensiones, ahorros, viviendas, coches y dónde podemos circular, Eso es otra. Otros vehículos, empresas, negocios, comercio, seguridad, bienestar, nuestro futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Y rezando, todos los meses, tenemos que estar rezando, y todos los días y meses rezando a Dios para que no se vuelvan corruptos, ladrones, criminales y terroristas, y asesinos, e incompetentes, e inútiles, e improductivos, mentirosos, estafadores, manipuladores, etcétera, etcétera, durante sus legislaturas y sus gobiernos, con promesas políticas de unos cuantos presidentes, políticos, políticas y sus cómplices. Sin garantía, Ellos prometen, pero luego cuando les votan, ya todo eso todas esas promesas se pierden o cambian de opinión, O cambian de opinión. En el caso de Pedro Sánchez, pero es que hay otros que directamente, pues si no te meten mil excusas, para decir que esto ahora no era viable. Lo que era viable antes para que me votara, ahora no es viable. Ahora es viable solo lo que me interesa a mí para robar, para llevarme a la comisión, sin garantía, porque luego no podemos confiar. Tú vas a un banco y le dices, oye, dame una casa sin garantía, y sabes lo que te dice el director o los que trabajan allí, los bancarios, que la puerta está ahí y te puede ir cuando quieras. Pues lo que no podemos hacer nosotros, dan más garantías que da un banco. Si los políticos no dan garantías, los partidos no dan garantías, los sistemas no dan garantías, tenemos que reclamar y exigir un sistema con garantías como es el suizo. Porque los españoles podemos intervenir todas las leyes cuando nos perjudican o aprobar nuevas leyes que nos beneficien. No podemos dejar que corruptos, ladrones, criminales decidan nuestro futuro y dónde y cómo se gastan nuestro dinero, y si les da la gana todos los meses cogen, como están haciendo, sacan préstamos a nuestro nombre, a nombre de nuestra vivienda, a nombre de nuestros hijos, a nombre de nuestros familiares. Eso no es democracia, eso es dictadura. Lo quieran pintar como lo quieran pintar. Lo más cercano a una democracia es lo que tiene Suiza, que es la primera democracia del mundo, porque los ciudadanos pueden intervenir cuando son perjudicados por los políticos. Que cubran la corrupción. No hay avales que cubran la corrupción, el robo de miles y miles de millones de euros, y que cubran y avalen el malgasto y regalar para poder robar miles y miles de millones de euros, que ellos malgastan miles de millones de euros todos los meses para poder llevarse las comisiones. El dinero no lo gastan en función para que el país progrese, y para que progresen los ciudadanos y suba el poder adquisitivo y los ciudadanos cada vez tengan una renta más alta, unos salarios mejores, porque bajan los impuestos, colaboran con los empresarios para que no tengan pérdidas y problemas. No, ellos todo lo que hacen es para ganar votos, para ganar comisiones. No hacen porque son así de corruptos, ladrones y criminales, o para no tener problemas. Ellos todo lo hacen así. Por eso el país está destruido y arruinado para más de 300 o 400 años.
y que tenemos que pagar más de 22 billones, mucho más de 22 billones, eso es lo que está más o menos calculado, que se calculó en el 2024, en diciembre de 2024, estamos en enero de 2026. Billones y billones de euros en deuda pública improductiva, interna y externa, y el pago de los intereses mensuales durante siglos y durante más de 300 años, que tenemos que estar pagando por culpa del dinero que roba y malgasta la corrupción para sus intereses económicos, políticos y corruptos. Y en consecuencia provocan la subida grave de los impuestos abusivos y grave e inflación grave todos los meses. Y en consecuencia provocan todos los meses bajadas graves de los salarios, pensiones, poder adquisitivo, valor monetario del dinero que cobramos y tenemos ahorrado, aumentando todos los días, meses y años millones de problemas graves, y en consecuencia provocan, para solucionar los problemas, el aumento grave de las deudas, porque hay que solucionar los problemas normalmente con más dinero. Y en consecuencia provocan el aumento grave de las deudas privadas, porque las deudas públicas y a intereses se pagan a costa de deudas privadas, a costa de subir los impuestos, de bajarlos. En consecuencia provoca todos los meses que bajen los salarios y las pensiones, porque si los impuestos suben y los salarios y las pensiones no suben acorde a los impuestos, bajan las pensiones y los salarios todos los meses, que es lo que estamos diciendo, el 10% de pérdida de poder adquisitivo y de inflación. Y personales al pueblo, deudas personales, la deuda pública e intereses durante 300 o 400 años se tienen que pagar con deudas privadas y personales de los españoles, de todos los españoles, de todos los españoles, hijos, nietos, jóvenes, trabajadores, funcionarios honrados, pensionistas, empresarios, autónomos y profesionales liberales, de la clase humilde, honrada, no corrupta y no politizada, en los 8.132 pueblos y ciudades de toda España. Por eso se están arruinando miles de empresarios autónomos y profesionales todos los meses, quedándose endeudados con problemas psicológicos para muchos años o de por vida. El pueblo y también el ciudadano. Lo que pasa es que normalmente el empresario autónomo y profesional es con mucha más gravedad porque mueve cantidades, es responsable y mueve de cantidades mucho mayores de dinero. Aunque luego sea para pagar, pero él es responsable. Vale. Y luego también hay que están avalados con sus propias viviendas, con sus bienes y con sus salarios y pensiones, que la mayoría de los pensionistas, como no pagan sus deudas con la seguridad social, con Hacienda, con esto y con lo otro, luego no pueden cobrar la pensión. Ese es encima, el postre. No pueden cobrar la pensión por culpa de los políticos corruptos que han arruinado los sectores, en consecuencia lo arruinan a los empresarios autónomos y profesionales liberales. En consecuencia, estos empresarios autónomos y profesionales, cuando se jubilan o caen enfermos, no pueden cobrar la pensión, como es mi caso, porque estos corruptos se dedican a destruir el país. Bueno, sí, ya tocaremos ese tema más adelante. Reclamamos, exigimos y ordenamos como dueño de toda España aprobar el Partido País Pueblo Unido contra los políticas corruptos y sus cómplices a través del referéndum 1B decisivo, porque reclama para el pueblo de España el sistema político, leyes electorales, leyes de los cantones, que es como el de las comunidades, en este caso la Comunidad Autónoma de España, y la ley suprema de la Constitución del país de Suiza, que nos aporta muchas garantías para defendernos, para eliminar los problemas que tenemos y sufrimos gravemente todos los días y meses todos los españoles, hijos, nietos y jóvenes, trabajadores, funcionarios honrados, pensionistas, empresarios autónomos y profesionales liberales de todos los niveles y sectores de la clase humilde, honrada, no corrupta y no politizada. Que sin la aprobación de los presidentes políticos, políticas y sus cómplices corruptos, podremos directamente votar, modificar, anular todo tipo de leyes que nos beneficien, que nos perjudican, y aprobar todo tipo de leyes que nos beneficien. Y también directamente votaremos a todos los presidentes políticos, políticas y directores de instituciones públicas, fieles al pueblo al 500% a través de procesos electorales de elecciones y de los procesos de los referéndums decisivos en los 8.132 pueblos y ciudades de toda España, como se hace en el país de Suiza. Fin de los términos exactos, aquí finaliza lo que es los términos exactos del texto de la consulta del referéndum 1B decisivo, para firmar, que tenemos que firmar, reclamar y exigir como dueños de toda España que aprueben el Partido País Pueblo Unido contra los políticos, políticas corruptos y sus cómplices, porque reclamamos para el pueblo en toda España la ley suprema de la Constitución del país de Suiza, para que los españoles podamos votar, anular, modificar y aprobar leyes y anular leyes que nos perjudiquen y nos arruinen. Y en consecuencia nos suban los impuestos todos los meses y nos bajen los salarios y las pensiones todos los meses, por culpa de que los corruptos políticos, presidentes y sus cómplices se dedican a robar, malgastar y regalar el dinero del pueblo para sus intereses y comisiones corruptas, puertas giratorias, favores a familiares de parte por poderosos, empleos de ricos a través de puertas giratorias y en empresas multinacionales, a familiares, a costa de robarle al pueblo. Bueno, este vídeo está compuesto de algunos párrafos del proyecto original del referéndum 1B decisivo. Y solo está publicado en redes sociales. También se han añadido en algunos párrafos algunas palabras para explicar mejor los problemas al pueblo de los españoles e hijos. También se ha aumentado la altura del texto a 14 para mejorar la visión y lectura en redes sociales. Vale, esto era de los anteriores párrafos, que como estos no están incluidos en el documento original, no habría que tenerlo en cuenta. Por favor, si les ha gustado el vídeo, darle un like o corazón para que lleguen los vídeos a más españoles e hijos, nietos y jóvenes en toda España y podamos impedir que sigan robando la democracia, los derechos, las libertades, la justicia independiente y honrada y el dinero público y privado de todos los españoles e hijos, nietos y jóvenes en los 8.122 pueblos y ciudades de toda España, incluido
los hijos, nietos, jóvenes y familiares de los magistrados, jueces, fiscales, agentes de las fuerzas de seguridad, de la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, militares y de los funcionarios honrados de toda España, provocando deudas, problemas muy graves, dolor y muy grave sufrimiento de por vida y durante más de 300 a 400 años a sus familiares. El resto de la información, vídeos importantes para el pueblo y su dinero e intereses, derechos y proyecto original completo del referéndum nuevo y decisivo están en la web de internet ane.es y paisypueblounido.com. Por favor, enviad los vídeos del partido País y Pueblo Unido contra los políticos, políticas corruptos y sus cómplices a familiares, amigos, compatriotas en toda España y en todos los otros países que han inmigrado, para que firmemos y reclamemos aprobar el partido porque los corruptos, ladrones y criminales, presidentes, diputados, gobiernos, partidos, políticos, políticas, directores de instituciones públicas, consejeros, alcaldes, concejales, sus asesores y sus cómplices se dedican a bloquear los vídeos para poder seguir robando, malgastando y regalando a otros países el dinero que roban en la subida de impuestos abusivos y graves todos los meses. En consecuencia provocan bajada de los salarios, pensiones, préstamos en deudas públicas, avalados que sacan a nombre de todos los españoles, de todas las formas posibles e inimaginables al pueblo, de todos los españoles, hijos, nietos y jóvenes y familiares, el 8.132 pueblos y ciudades de toda España. El pueblo no somos los tontos, burros, borregos y esclavos de los corruptos presidentes, políticos, políticas y sus cómplices. Por tanto, de forma pacífica, públicamente y en las calles tenemos que defendernos, protestar, quejarnos, luchar, reclamar y exigir como hacíamos en el colegio y como hacemos todos los días en nuestra vida diaria, porque somos los dueños de toda España y los que están gobernando son trabajadores y encima de no cumplir con su trabajo son corruptos, ladrones y criminales, como establecen las leyes, como establece la Constitución, para impedir que los corruptos, ladrones, criminales, presidentes, diputados, gobiernos, partidos, políticos, políticas, directores de instituciones públicas, consejeros, alcaldes, concejales, sus asesores y sus cómplices, porque a plena conciencia y premeditadamente provocan con su corrupción política todos los días y meses muertes, suicidios de niños, madres, padres y divorcios, falsas detenciones policiales, multas ilegales y anticonstitucionales, impiden cada vez que no les interesa para continuar con su corrupción política, impiden el derecho fundamental de manifestación pacífica para defendernos el pueblo, de los españoles e hijos. Los partidos, asociaciones, plataformas afectados por las muertes directas, por culpa, en el caso de la corrupción, por culpa de la Dana de Valencia, Volcán de la Palma, las muertes de los trenes, etcétera. Y en especial, en especial agricultura, ganadería, pesca, puertos, industria, etcétera. Porque claro, como no les interesa, ellos se dedican a robar el derecho fundamental para que el resto de ciudadanos no nos enteremos, que lo que están destruyendo a través de la agricultura, la ganadería y la pesca. Porque si en el COVID, ustedes imagínense, mañana viene un COVID, y ¿se acuerdan que las mascarillas de valer 50 céntimos pues resulta que valían 7, 8 euros? Y algunas más. Y luego equipos médicos y además, cuanto más dependencia tengamos de otros países y menos autosuficientes, aparte que las economías que funcionan bien en el mundo es porque son autosuficientes, consumen de todos los productos, bienes y servicios que producen, de todos los productos, bienes y servicios que consumen, para que esas son las economías fuertes, las economías que cuando viene una crisis en cuestión de meses se recuperan. Ahora, cuanto más dependamos de fuera, de países terceros, más pagaremos por los productos cuando vengan crisis, en este caso también, que vienen, porque claro, confiamos en países terceros que son gobernados por criminales y provocando más pobreza extrema, miseria, dolor y grave sufrimiento, depresión y millones de problemas graves que provocan al pueblo por culpa de la corrupción política, mintiendo, estafando, que son unos perfectos encantadores de serpientes. Se dedican al mismo tiempo a robar y a engañar al pueblo, lo dedicaran a producir, esto sería Suiza. Tendríamos un país a los niveles de Suiza perfectamente. Pero como dedican todo ese ingenio para hacer el mal, porque son mala gente, son hierbas malas que por donde pasan no crece la hierba, porque así son, esta gentuza, pues para poder robar, ya me deslío porque me caliento y no puede ser. Mintiendo, estafando, engañando para poder robar y malgastar el dinero público y privado de los impuestos abusivos, salarios, pensiones, préstamos de dinero público que sacan en los bancos, sin decírselo al pueblo, están sacando préstamos a nombre de los ciudadanos. Hay que ser muy mala persona, hay que ser muy mala persona para robar al pueblo de esa manera y sin decírselo, arruinarnos para más de 300 o 400 años, porque la deuda pública no nos dicen que vamos a tener que pagar esa deuda durante más de 300 y 400 años, falsificando tanto los datos contables, porque no reconocen contablemente esa deuda para poder seguir robando más, ni ese pago de intereses. A la fuerza sin permiso del pueblo, todos los meses, la deuda la emiten y hay que renovarla y pagar los intereses todos los meses que sale el sol, de todos los españoles e hijos. Como denuncian todos los datos públicos y privados sin censurar, manipular, falsificar y sus casos por corrupción en los 8.132 pueblos y ciudades de toda España. Muchas gracias por su tiempo y por favor ayuden a enviar los vídeos en defensa del pueblo, de todos los españoles e hijos, nietos, jóvenes y familiares. El resto de los títulos y capítulos están en los documentos de la web ane.es. Y de aquí del índice solamente hemos publicado al pueblo en vídeos los términos exactos del texto de la consulta del referéndum 1B decisivo. El resto están escritos, no están pasados a vídeos en redes sociales.